el Salmo. Vamos a leer los salmos, un versículo, hermano. Gloria a Dios. Salmo 81, hermano. Busquemos el Salmo 81. Amén. Gloria a Dios. Y así la palabra del Señor. Salmo 81, verso 8 al 14. Vamos a leer. Vamos a leerlo despacio, hermano, para que entendamos más. Que nos dé claridad al Señor en lo que vamos a leer. Hoy estoy leyendo. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, lo está hablando a nosotros también, hermanos. Quiero decirles, nosotros somos pueblo de Dios también. Ellos fueron, hermanos, sacados de Egipto y Dios los eligió como su pueblo desde antes. Nosotros también hemos sido elegidos y hemos sido, hermanos, comprados con su sangre y ahora pertenecemos a Dios. Ya nadie es dueño de sí mismo, dice la palabra, sino que ahora somos propiedad de Dios. Así es que, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que Dios está dirigiendo tanto al pueblo de aquel tiempo como a nosotros hoy en día también, hermano. Y dice así la palabra de Dios: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Aleluya. El 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído, mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado, Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Padre bendito, en el nombre de Jesús vengo en esta hora. He leído tu santa palabra, Señor. Hemos leído tu amonestación, Señor. Pero en esta hora yo pido que tengas piedad y misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos. Y que tu palabra no regrese atrás vacía, Señor, sino que quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que dé fruto por la cual tú la dejaste, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Hermanos, Dios le hace una amonestación al pueblo de Israel, como los hace a nosotros. El pueblo de Israel estaba, hermanos, en ese tiempo viviendo, hermanos, en una condición de pecado, como nosotros hoy en día, hermanos, si lo descuidamos de la presencia y de la voluntad de Dios. Pero el deseo de Dios es, hermanos, que nosotros escuchemos cuando Él nos habla. Escuchar su palabra, hermanos, es para nosotros también. Pero muchas veces, como le dijo a Israel, fíjese, hermano, lo que dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, y si me oyeres. Haz una pausa allí. Si me oyeres, hermanos, nosotros estamos en la libertad, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de leerla, de que las prediquen, de que nos aconsejen por medio de ella. Pero nosotros tenemos, hermanos, la libertad si vamos a obedecer o no vamos a obedecer. Pero las consecuencias vendrán, porque vendrán. Así es que Dios le amonesta al pueblo de Israel. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, dice Israel, si me oyeres. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos oído la palabra de Dios? Hemos escuchado, hermanos, los mensajes que nos hablan en nuestra vida. Pero en muchas ocasiones, hermanos,
oímos, pero no escuchamos para obedecer, sino que lo escuchamos y se nos olvida. Pero cuando oímos la palabra de Dios y la meditamos, hace un efecto en nuestras vidas. Por eso Dios, hermano, dice a Israel: e Israel no me quiso a mí. Imagínense Dios como haciendo, hermano, unas palabras al pueblo de Israel de que él estaba dispuesto a ayudar al pueblo, a socorrerlo, a guardarlo, a librarlo de sus enemigos, a llevarlos a la tierra que les había prometido. Y aún así, no oyeron su voz, no quisieron el consejo de Dios. Mira, hermano, en este mundo hay mucha atracción. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos ser, hermanos, desviados del camino. Pero en estos tiempos, hermanos, nosotros tenemos la obligación, por decirlo así, de que nosotros no debemos de descuidarlos, porque Dios está presente con nosotros y Él nos va dirigiendo. Y debemos de ser obedientes a su voz y estar siempre contentos con nuestro Dios por todas sus maravillas que hace cada día en cada uno de nosotros. Y le dice en el 9, después de todo esto, imagínense, después de Dios expresarse de una manera hacia el pueblo de Israel que estaba con ellos para ayudarles, para bendecirlos, para fortalecerlos, para librarlos de sus enemigos. Oye, pueblo mío, dice, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. La palabra, hermano, es una libertad que usted tiene y yo tengo. Cuando se predica la palabra, cuando Dios habla a su corazón. Porque Dios, hermano, nos habla por su palabra, como vamos a leer después, y los habla por su Espíritu Santo. Eso se los hace a nosotros imposible a muchos. Escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Se los hace difícil y no lo creemos. Muchos hermanos no creen que Dios les está hablando y muchas veces les está hablando y confunden, hermano, su voz con pensamientos, con ideas. Pero la verdad es que si tuvieran cuidado un poco, hermano, en escuchar lo que el Espíritu les está diciendo, es lo que la palabra de Dios nos habla también. Él no nos lleva, hermano, por diferentes caminos, el Espíritu Santo. Él nos lleva, hermano, por el camino que Él nos marcó, que el Señor Jesucristo anduvo, ¿no dice? Siguiendo sus pasos. Pero cuántas veces nosotros, hermano, los desviamos por falta, hermano, de nosotros entender que verdaderamente quien nos va guiando es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Entonces, hermano, vienen las consecuencias. Hermano, nosotros, sabiendo lo que Dios nos manda muchas veces, nosotros adrede, a propósito, hermano, dejamos pasar el santo mandamiento y hacemos lo que nos conviene, lo que nos va a favorecer personalmente, y aún, hermano, cuando la carne se levanta con sus deseos en nosotros, a veces pensamos, perdería más si yo no cumplo el deseo de mi carne que obedecer a Dios. Y Dios en el momento lo deja a usted, hermano. Ya el mandamiento ha sido dado, como dice aquí. El mandamiento ha sido dado. Está en nosotros el querer o no hacer. Pero está el Espíritu Santo que nos dice, hermano, que nosotros, con Él, va haciendo una obra en cada uno de nosotros y Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, cuando nosotros lo sometemos a Él. El problema de muchos de nosotros, hermanos, en el mundo entero, es que queremos hacer nuestra voluntad
y que Dios haga su voluntad también en nosotros. Y eso no se puede, hermano. No se puede. Porque ahora la palabra de Dios nos dice que ahora aún nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos nuestra mente, hermano, en nosotros. Pero ahora ha sido renovada y tenemos la mente de Cristo. Dice. Y si vamos a pensar en eso, hermano, vamos a ver, hermano, que verdaderamente, si tenemos las cosas de Cristo, la mente de Cristo, vamos a hacer todo aquello que nos edifica y es para la gloria de nuestro Dios. No vamos a buscar nuestro provecho. No lo vamos a buscar, hermano, aunque nos convenga, aunque lo veamos que está al frente de nosotros. Tenemos que esforzarnos, como se dijo hace poco. Y dice el 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Es peligroso, hermano. Es peligroso cuando nosotros sabemos y entendemos y Dios nos hace saber el santo mandamiento y no lo obedecemos. Puede venir después, hermano, dureza en nuestro corazón. Y eso lo lleva a dudar y lo lleva a pecar, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Cuando le decimos a Dios, no, cuando se lee su palabra y sabe que le está hablando a su vida, a su corazón, y se hace el desentendido o deja pasar el tiempo y aún ni se arrepiente de sus actos, sino que sigue en ese deleite de la vida fuera de Dios. Hermanos, Dios nos deja. Mire, hermano, Dios a cada uno de nosotros está viendo nuestro caminar, nuestro andar, nuestros pensamientos. Dios lo está viendo todo. Y si andamos en ese temor, vamos a cuidarlos. En cuanto a la voluntad de Dios y en cuanto el mundo los ofrece. O nuestro deseo carnal desea. Vamos a negarlos. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Imagínense, hermanos. Dios está con ustedes. Desobedecer el santo mandamiento que Dios nos ha dado. A propósito, ¿cómo Dios no se sentirá? Eso es dejar a Dios a un lado y hacer nuestra voluntad. Pero sabemos, hermano, que cuando pecamos, las consecuencias vienen. Aunque haya arrepentimiento, hermano. Vienen consecuencias y se pagan. Lo único que a nosotros se nos olvida muchas veces. Se nos olvida cuando nosotros fallamos delante de Dios y creemos que con pedir perdón está solucionado todo. Pero Dios dice que aún, fíjese, aún las palabras, los pensamientos los tienen controlados y daremos cuenta en aquel día. Imagínate hasta dónde, hermano. Es tiempo de que nosotros, hermanos, meditemos en cuanto a la presencia de Dios y en cuanto a la posición que tenemos como hijos de Dios en esta tierra. Debemos de ser ejemplo, debemos de dar testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros. ¿Ah? Los dejé, por tanto, a su dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ya no busca a Dios, hermano. El que tiene el corazón endurecido, ya no busca a Dios, sino que él mismo se aconseja en lo que va a hacer, creyendo que todo está bien lo que él va a hacer. Es una condición del cristiano, hermano, que debemos de tener cuidado porque ahí está el enemigo aprovechándose también de nosotros, acordémonos. La Biblia dice que hay una batalla, una guerra dentro de nosotros, hermano. Y que el Espíritu Santo, hermano, los llama a hacer su voluntad y la carne los llama a hacer la voluntad de ella. Pero ¿qué dice el Señor, hermano? Que nosotros ya no estamos en esclavitud del pecado. Él nos hizo libres. Él nos hizo libres. Pero si nosotros, hermano,
voluntariamente buscamos a desobedecer a Dios, nosotros, hermanos, vamos a caer esclavos del pecado. Amén. Porque el que es dominado por el pecado, esclavo es de él, dice. Amén. En otras palabras, nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes, pedirle al Señor que está con nosotros, a no caer en el pecado, hermanos, Así es. que nos asedia. Así es. Porque la Biblia dice que si nosotros atendemos al pecado, hermanos, somos esclavos del pecado, aunque el Señor nos libertó. Porque todo aquel que sirve al pecado es esclavo, dice la Biblia, del pecado. Y Dios nos ha libertado, hermanos. Cuidemos esa libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Dice el 13, hermano. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Cómo Dios, hermano, se expresa con dolor aquí por ver a su pueblo. Cómo Dios se expresará, hermanos, en estos tiempos con la vida que nosotros llevamos aquí en esta tierra. ¿Cuál es nuestra condición fuera de la iglesia? ¿Cuál es nuestra condición en los trabajos, hermanos? Así es. La condición debe ser la misma, vivir en la presencia de Dios, porque ahí está Dios viviendo en nosotros. No podemos, hermano, ocultarlos. No podemos desobedecer a Dios y salirlo con la nuestra. ¿Se acuerda Jonás? Imaginen la desobediencia de Jonás, que Dios le habló. No escuchó, no hizo caso a su mandamiento del Señor. Fueron cosas terribles que le pasaron, hermano. Y aún así Dios lo perdona. Dios lo perdonó. Así Dios quiere perdonarlo y restaurarlo a nosotros, hermano, cuando nosotros reconocemos. Y hemos pasado, hermano, en momentos que verdaderamente hemos escuchado la palabra de Dios y no la hacemos caso, no la obedecemos. A veces creemos que son cosas muy pequeñas, pero acuérdese que en las cosas muy pequeñas nos sirven, hermano, para serle fiel a Dios. Y Él está viendo y nos sirven, hermano, como una fuerza para seguir hacia adelante el camino del Señor. Pero a veces las cosas pequeñas las tenemos en poco nosotros, hermano. Y son las que más Dios quiere ver en nosotros. Que para Dios no hay cosa pequeña, no hay cosa grande. Pecado es pecado, dice la Biblia. Así es que, hermanos, cuidémonos de eso. En un momento, dice el 14, fíjese lo que dice Dios. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, el 14. En otras palabras, hermano, el pecado los hace sufrir, los causa dolor, los causa angustia, las consecuencias y el pecado. Dios muchas veces, hermano, quiere librarnos de las consecuencias tan dolorosas que vienen acerca del pecado. Algunas consecuencias, hermano, son cortas, otras son de medio tiempo y otras pasan toda la vida, hermano, en nuestros cuerpos. Si vamos a buscar la Biblia, hermano, en la Biblia, Dios así lo dice. En un momento yo habría derribado a sus enemigos. ¿Por qué causa, hermano? Dios no derribaba a los enemigos de Israel. Por el pecado. Por el pecado. Acuérdese que Dios dice en su palabra que cuando Israel iba y pecaba voluntariamente, grandemente delante de Dios, Él mismo hacía levantar los enemigos que vinieran a Israel y hubiera destrucción, hermano. Nosotros no somos la excepción, hermano, de decir que a nosotros no nos pasaría nada si vivimos en una vida de libertinaje, en una vida creyendo lo que yo pienso y es contrario a la voluntad de Dios. No, hermano. Dios a veces, hermano, Él quiere que nosotros
seamos victoriosos cuando nos enfrenta la tentación, la prueba. Pero muchas veces nosotros cedemos a ello, hermano, por estar desapercibidos de la misma presencia de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros. Para eso fue Él, hermano, que vino a nuestra vida, el Espíritu Santo, para fortalecernos, para ayudarnos a vencer las obras de la carne, dice. No hay excusa, hermano, de nosotros. Dios nos ha preparado. O sea que de nosotros depende, hermano. Si vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos. Acuérdese que la Biblia dice que Él hará diferencia en el que obedece y en el que no obedece. Dios va a hacer diferencia, dice. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dice, el que ha conocido su palabra y anda haciendo conforme a los deseos de su vida, de su cuerpo. No podemos, hermano, no podemos decir que vamos a salir ganando y no van a venir las consecuencias. En un momento yo habría derribado, dice, a tus enemigos y vuelto mi mano, dice, contra sus adversarios. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Muchos decimos, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no siento lo que los otros hermanos sienten? ¿Por qué yo no entiendo lo que los demás entienden, ni aún cuando leo la Biblia? Escudriñe su relación íntima con Dios, con el Señor. Escudriñe su relación con el Espíritu Santo que mora dentro. Aleluya. Allí en la presencia del Espíritu Santo mora el Padre y mora el Hijo, dice la Biblia. Dios, el Padre, nos ha hecho templo y morada del Dios vivo, dice. Esto Dios no lo toma en juego, esto es serio, hermano, lo que Dios está diciendo. Él lo dice y está allí. Pero ¿cuál es nuestra voluntad para Él en cuanto a obediencia o desobediencia? Eso es la pregunta que debemos de hacerlo. Dice el 15, los que aborrecen a Jehová se habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Todo, en otras palabras, hermano, todo está en cuanto nosotros seamos obedientes o desobedezcamos a Dios. Mira, hermano, hay muchos que dicen, ¿por qué a mí no salgo de una y entro a otra? Deberíamos de hacer un autoexamen en lo que la palabra de Dios nos dice, hermano. Tal vez demos a veces no poniendo atención a lo que Dios nos manda que hagamos. El deseo de Dios, hermano, que nosotros vivamos felices y contentos, hermano, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Hermano, pero en eso de la desobediencia, hermano, aún en la primera pareja que existió, hermano, existió la desobediencia. No escucharon a Dios. Acuérdense, Génesis 3:10 dice allí, por ahí dice, que Dios les dio mandamiento a Adán y a Eva. Imaginen Dios hablándoles a ellos y sabiendo que Dios los visitaba continuamente y a nosotros mora eternamente en nosotros. Imagínense, hermano. Me imagino que Adán se deleitaba escuchando a Dios por la tarde. La Biblia dice que en la frescura del día Dios llegaba al huerto y hablaba con Adán. Imagínense, hermano. Pero ¿qué causa es lo que hubo que se rompiera esta relación? Podría decir así, por causa del pecado, hermano. Por causa del pecado, por no obedecer a Dios, por no escucharle. Ay, hermano, atentos cuando verdaderamente
Dios nos habla por su palabra y hay palabras que son directamente, específicamente para cada uno de nosotros. Dios siempre tiene una palabra. Amén. Así es. Aún para el que duerme, le dice Dios que no se adormezca en estos tiempos. Despiértense, dice. Sí, ahí está el mensaje. Despiértense, no duerman, no es tiempo de dormir. Así es que, hermanos, vemos ahí, hermanos, que Adán y Eva perdieron esa comunión tan preciosa que me imagino que ellos tenían. Y cuando Dios llega y les habla y le dice, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Miren lo que hace el pecado. Todos aquellos temerosos, pongan atención a lo que la Biblia dice. Y si es por algún pecado que están cometiendo, hermanos, que sea de continuo, tengamos cuidado y arrepintámonos y no sigamos en esta condición. Amén. Porque vamos a vivir en temor. Y la Biblia dice que no tengamos temor. Está la Biblia llena de esa palabra. No temáis, no temáis. Porque Dios es suficiente para nosotros. Si hemos pecado, hermanos, la misma palabra nos dice cómo debemos nosotros acudir a Dios en arrepentimiento. Porque todos podemos caer. Lo malo es practicarlo, hermanos. Practicar el pecado es lo terrible. Y en este tiempo, no estamos para ese tiempo, hermanos, ya. No debemos, hermanos, de practicar el pecado. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. El pecado rompe esa comunión que usted puede tener con su Padre en oración. Cuando le alaba, cuando le bendice. Se siente alejado de Dios uno. Ve que los demás se gozan, que Dios administra, el Espíritu Santo administra. Y nosotros como una estatua, no levantamos las manos, no adoramos, cerramos los ojos. No cerramos los ojos. Mira, hermano, ya he descubierto algo que muchos no pueden platicar, pero hay una diferencia en tener sus ojos bien abiertos y viendo para todos lados, y tenerlos cerrados y levantar sus manos y adorar a Dios. Y imaginarse lo que la Biblia dice: el Señor está presente donde dos más estuvieran en su nombre. Y adorarle y bendecirle. Incluso el Salmo 50 lo dice. Que ofrezcamos sacrificios de labios que honren y glorifiquen su nombre. Eso espera Dios desde el momento en que nosotros entramos. Aleluya. Muchas veces, hermano, hemos leído algunos versículos. ¿Se acuerda cuando Israel, hermano, se fue cautivo hacia Babilonia? Ellos estaban algunos todavía con sus instrumentos del pueblo de Israel. Y le decían los babilonios: cántanos algunas alabanzas de las que cantaban a su Dios. ¿Cómo cantaremos y alabaremos a Dios si somos cautivos?, le dijeron a ellos. Entonces, ¿somos libres o estamos cautivos todavía? Porque hay espíritus, hermano. Oiga bien, hay espíritus, hermano, que saben que la adoración y la alabanza a nuestro Dios, a Él le pertenece, y hagan todo lo posible para que no alabemos y glorifiquemos a Dios. Porque de Él es toda la gloria, la honra y la alabanza. Así que, hermanos, sin ninguna pena podemos decir: hermano, oren por mí. No me siento en completa libertad para adorar a Dios. Todo esto los ayudará, hermano, a cada uno de nosotros para seguir vidas victoriosas. Aún en las promesas, hermano, que Dios nos ha dado y le dio al pueblo de Israel. Nosotros a veces, hermanos, no las creemos y por eso no las aprovechamos. Fíjense que en Isaías, hermano,
30, 21, vamos a leerlo. Isaías 30, 21, ahí adelantito, hermano, de Proverbios, Eclesiastés, Proverbios, ahí, Isaías. Isaías 30, 21, vamos a leer. Cuando tengan, me dicen amén. Oiga lo que dice. Dios nos ha preparado, hermano, para no tener excusas delante de Él en aquel día, de que no pudimos. Si por eso mismo envió al Espíritu Santo para que Él obrara en lo que nosotros no podemos. Imagina el antiguo tiempo, hermano. Dice el 21, 30, 21 Isaías. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. ¿Quién es el que le hablaba a la espalda? Era el Espíritu Santo. Pero miren, la diferencia, que ellos escuchaban a sus espaldas la voz del Espíritu Santo. Y ahora, ¿dónde la escuchamos nosotros? Dentro de nosotros. Aleluya. Allí mora Él. Por eso la Biblia, hay muchos textos donde dice que le demos la oportunidad al Espíritu Santo que lo diga toda verdad, toda justicia. Él nos enseñará todas las cosas, dice. Hermanos, si nosotros estamos llenos de su palabra, leyendo su palabra, muy importante, hermano, nosotros tendremos el discernimiento del bien y el mal por el Espíritu Santo. Pero si no, hermanos, leemos la palabra de Dios, ¿cómo conoceremos a Dios? Si para obedecerle tenemos que conocer quién es Dios. Y usted no lo va a conocer de palabras ni de oídas que le digan. Tiene que leerla y saber quién es Él. ¿Cuáles son sus pensamientos hacia usted? ¿Cuáles son sus pensamientos hacia mí? Él no tiene pensamientos negativos para nosotros. Él tiene pensamientos de victoria, de gloria para nosotros, hermanos. Si vamos a leer la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, todo lo que estamos leyendo. Por tanto, el 21, entonces tus oídos oirán, dice, a tu espalda, palabra que diga: este es el camino, andad por él. El Espíritu Santo es el que lo dirige cuál es el camino. Porque nosotros podemos, hermano, torcer el camino con nuestros propios pensamientos, con la vista humana. Podemos torcer el camino, pero si nosotros estamos atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo, Él nos dirigirá a toda justicia, a toda verdad. Y miren, hermano, ya para terminar, lo que dice aquí, hermano, en Hebreos 4:13, para creer que nosotros estamos escondidos delante de Dios, estamos en su presencia. Dice en Hebreos 4:3, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No crea que usted y yo me pueda esconder, hermano, para seguir en esa condición, hermano, de que muchas veces hacemos más caso a nuestros pensamientos y a nuestros deseos humanos que a la palabra de Dios. Mucho cuidado, hermano. Tendremos que dar cuenta a Dios, imagínense. No hay cosa, no podemos esconderlos, hermanos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hablando de su presencia que está en nosotros, y a los impíos con la presencia de Dios que está también sobre ellos, viendo lo que hacen. Antes bien, todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. A no querer o pensar que estamos pecando y estamos escondidos delante de Dios, hermano, como lo hizo Adán. Así que, hermano, eso son palabras de reflexionar y que cada uno, cada día aprendamos, hermano, y le demos la oportunidad al Espíritu Santo de que Él sea el que nos enseñe. Así es que, hermano, póngase y vamos a orar. Padre nuestro que estás en gloria, gracias por tu santidad.